Nos acompaña Adriana Kostenki, presidenta de la organización Asociación Venezolano-Estadounidense de Abogados, conocida como BENAMBAR. Gracias por estar con nosotros, abogada. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, en este momento está en juego, está en debate el TPS. ¿Qué se está jugando en este momento en el futuro de los venezolanos? Mira, muchísimo, porque en este momento tenemos a miles y miles de venezolanos actualmente en Estados Unidos desesperados por encontrar algún estatus migratorio en el cual se puedan mantener en los Estados Unidos mientras la situación en Venezuela cambia. Todos los venezolanos queremos que Venezuela mejore y que Venezuela cambie. Sin embargo, hay en este momento muchos venezolanos dentro de los Estados Unidos que están corriendo con el peligro de que su estatus migratorio se venza o las aplicaciones de asilo han estado pendientes por muchos años, pero estas personas tienen temor a regresar a Venezuela. Una posible aprobación del TPS garantizaría que estos venezolanos no los deporten de Estados Unidos y que puedan recibir permisos de trabajo para poderse mantener temporalmente con un estatus dentro del país mientras cambian las condiciones en Venezuela. Claro, pero por ejemplo ayer la ACNUR pedía a todos los países receptores de venezolanos, de migrantes, que les otorgara el estatus de refugiados y explicaba las diferencias entre este tipo de permisos temporales a un estatus de refugiados. Hay mucha distancia entre estos dos puntos, pero ¿qué tan factible es que Estados Unidos, por ejemplo, pudiera tomar en cuenta esta petición que hace ACNUR? Yo creo que en este momento lo pueden considerar porque la situación de Venezuela es una situación que se conoce a nivel mundial y en Estados Unidos el presidente Trump ha estado bastante involucrado en ofrecer ayuda humanitaria a Venezuela. Estas son recomendaciones que están llegando de distintas organizaciones internacionales y creo que la posibilidad de que efectivamente se dé, ¿qué es lo que pasa? Que darle un estatus de refugiado a los venezolanos sería en este momento un poco más complicado que ofrecerle el estatus de protección temporal, en el cual ya hemos avanzado bastante y ya en este momento se encuentra en la Casa de los Representantes. Entonces es preferible que de esta manera se haga un proceso porque sería más fácil, más sencillo para un grupo sustancial de venezolanos obtener este estatus de protección temporal. Que en el caso de que no se aprobase el TPS, entonces está la opción de ser considerado refugiado. Pero esto protegería mucho más a nivel global a los venezolanos que están en Estados Unidos en este momento. Ahora, en este momento ya se aprobó la legislación denominada Verdad. ¿Verdad? Correcto. Y escuchamos y leíamos una aclaración que se hacía respecto a que una cosa es el TPS y otra cosa mucho más complicada es que trataran de sumarle el Verdad Act. ¿Se queda de alguna manera descobijado el TPS sin esos recursos? Sí. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una cosa también es la ayuda humanitaria que se está buscando ofrecer a Venezuela, el reconocimiento del presidente interino, el reconocimiento de Guaidó. Esas son unas cuestiones que se están buscando por medio de la ley Verdad y también se está buscando analizar en este momento el tema del TPS para los venezolanos. Son dos cuestiones de que, si bien la ley Verdad no incluye en este momento la parte del TPS, porque de hacerlo demoraría un poco que se pase el tema de la ley Verdad, es un tema que se puede considerar de manera paralela. Y considerarlo de manera paralela por medio de los otros esfuerzos bipartidistas que se han presentado, garantizaría que sea un proceso más expedito y que eventualmente se apruebe. Y adicionalmente el TPS no tiene que aprobarse por medio del Congreso o del Senado. El TPS puede ser también una recomendación y que sea el secretario del Homeland Security el que termine recomendando y aprobando el TPS para los venezolanos. Entonces, esto es un esfuerzo bastante importante a nivel histórico para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, porque todo el gobierno estadounidense a nivel federal está en este momento estudiando y analizando la situación de ver si se otorga la ayuda humanitaria y también el TPS para los venezolanos. Claro, ahora en el tema de la ayuda humanitaria parece una buena noticia a primera lectura que se asignen esta cantidad de fondos, pero hay ciertos puntos que me llaman la atención, por ejemplo, respecto a... Supongo que habrá dudas si en algún momento los recursos para ayuda humanitaria no pueden ser utilizados en pos de la democracia y la reinstauración de las instituciones democráticas en Venezuela en algún tipo de operativo, de intervención. Nuestra reportera hacía esa puntualización que no se va a utilizar en ningún momento los recursos de ayuda humanitaria en una intervención. Pero ¿qué tan alejada está esa posibilidad de ejecutarse? Ese es un tema bastante complicado de analizar en este momento. La ley que se ha presentado es una ley bastante general y ya se verá que ya tendrá que verse cuál va a ser la aplicación un poco más ya directa de lo que se va a realizar.
El proyecto de ley es un proyecto bastante general con recomendaciones, pero realmente no incluye cómo se va a implementar efectivamente el uso de esos recursos. Eso yo creo que nos tocaría un poco más esperar y analizar a ver efectivamente cómo se va a hacer, pero de cualquier modo la ayuda, si esto se llega a aprobar, la ayuda va a venir y va a haber un gran beneficio para los venezolanos y para Venezuela, el pueblo venezolano en general, que está en este momento con todo este sufrimiento. Pero hay que ver cómo se va a llevar esa implementación una vez se apruebe y si no hay ningún cambio ese proyecto de ley cuando se apruebe en pleno. Ahora, hablemosle a los venezolanos. De aquí a que se aprueba este TPS, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el plan B, C, Z para los venezolanos? Bueno, me estás preguntando si se llegase a aprobar. Si se llegase a aprobar y en lo que se aprueba. Ok, bueno, una vez que se llegase a aprobar, habría que determinar desde cuándo están aprobando este TPS. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos pueden decir, desde el momento, a partir de hoy, todos los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos antes del 22 de mayo de 2019, entonces se cubrirían por el TPS. Esto es un ejemplo. O pueden decir los venezolanos que llegaron antes del 1 de enero de 2019. Hay que determinar primero es la fecha en la cual va a cubrir a los venezolanos. Y luego todos los venezolanos que hayan llegado antes de esa fecha y que se encuentren dentro de los Estados Unidos y que no tengan ningún récord criminal en los Estados Unidos, entonces van a poder presentar una solicitud ante inmigración solicitando se les otorgue este estatus de protección temporal y les va a llegar entonces un permiso de trabajo. Adicionalmente, las personas que estén los venezolanos que estén en procesos de deportación, sus procesos van a ser suspendidos y no los van a deportar a Venezuela. El proceso judicial en ese momento se va a suspender mientras se les otorga, mientras tienen el estatus de protección temporal. Entonces, lo primero que va a hacer es ver primero la fecha en la cual vas a cubrir a los venezolanos que llegaron antes de esa fecha y luego entonces esos venezolanos van a tener que presentar una solicitud ante inmigración. No es una cuestión inmediata. Los venezolanos tienen que presentar esa solicitud si se quieren cubrir bajo el tema del TPS. Ya. Y este tipo de facilidades, de apoyos a los venezolanos, ¿qué peso tiene en términos electorales rumbo a las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que tiene bastante peso en este momento porque se ha visto que las políticas de migración bajo la administración de Trump han sido un poco difíciles y se han cuestionado bastante de su parecer político a nivel de migración. Sin embargo, esto acá lo que también demuestra es que el proceso de TPS que se le otorgaría a Venezuela le podría dar una ventaja al presidente Trump al decir, miren, yo no estoy totalmente en contra de la inmigración y estoy protegiendo a un número significativo de venezolanos que se encuentran en este momento bajo esta necesidad de que se les proteja en los Estados Unidos para no regresar a Venezuela ante el desastre que se está viviendo humanitario en Venezuela. Sin embargo, a nivel electoral, estas personas son personas que él no va a estar ganando votos como tal por medio de las personas que se cubran bajo el TPS, porque solo son los ciudadanos estadounidenses, son las personas que pueden votar. Pero, de cualquier modo, creo que hacer este tipo de TPS para los venezolanos a nivel de inmigración le traería a él cierta ventaja en el sentido de demostrar de que no es tan anti-inmigrante como han venido siendo sus políticas en los últimos tiempos, sobre todo con el cese del TPS para otros países. Te agradezco, Adriana Kostensky, presidenta de la organización Asociación Venezolano-Estadounidense de Abogados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.